Buenos días, hoy es jueves 14 de mayo. Con el vídeo de hoy acabamos de trabajar con los perímetros y áreas de figuras planas. Vamos a ver cómo podemos calcular y resolver ejercicios un pelín más complicados de los que estuvimos practicando esta semana. Veremos que el teorema de Pitágoras nos va a ser muy útil, no solamente cuando tengamos triángulos, sino para calcular datos que necesitemos para otro tipo de polígonos. Mañana el vídeo que os voy a subir no es de tareas, sino que va a ser simplemente para enseñaros cómo me quedó a mí finalmente el labbook y pues por si todavía no lo acabasteis de montar, pues que os sirva un poquito de guía para hacer ese montaje. Al final del vídeo os cuento las tareas que tenéis que hacer de este vídeo y os doy también unas indicaciones para saber cómo tenéis que entregar vuestro ya famoso labbook. Bien, vamos a hacer 15 ejercicios. Son unos cuantos. Lo que pasa es que al final la mayoría se hacen muy rápido, porque es aplicar la fórmula conveniente y no tiene mucha más historia. Vale, estoy buscando mi calculadora, aquí. Algunos de los ejercicios los voy simplemente a plantear y no a calcular hasta el final, porque me parece un poco tontería estar gastando 5 o 10 segundos en todos los ejercicios simplemente tecleando la calculadora para poder daros la cifra final. Entiendo que si las operaciones que tenéis que realizar son las mismas que tengo que realizar yo, pues si luego os confundís en alguna tecla o no sabéis usar la calculadora, pues no sé, ya va siendo hora de que aprendamos. Vamos allá. Empezamos con el primero. Calcula el área de un círculo de 23,45 metros de radio. Bien, tenemos que recordar que el área del círculo era pi por r al cuadrado. Como directamente nos dan el radio, lo único que hay que hacer es pi por su radio, 23,45 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Recordad que pi es en la tecla donde está lo de la notación científica. En otras calculadoras pone una E mayúscula, suele ser la que está por aquí abajo, al lado del igual. Entonces, para que podáis comprobar si utilizáis bien la calculadora para escribir el número pi, os voy a decir cuánto da este resultado. Que da, vamos a ver, lo pongo aquí, ¿vale? 1727, lo voy a redondear a un decimal, 6. Recordad que aquí es importante escribir las unidades de todos los resultados que nos vayan saliendo. Si eran metros el radio, pues estos serán metros cuadrados el área. Siempre que sean áreas, va a ser una unidad elevada al cuadrado. Siempre que sean longitudes, perímetros, va a ser una unidad sin estar elevada al cuadrado. Metros, centímetros, kilómetros. Ejercicio 2. Ahora es justo lo contrario, lo que sabemos. Nos dan como dato el área del círculo, que son 47,22 centímetros cuadrados, y nos preguntan cuánto mide el radio. La fórmula a utilizar es siempre la misma. Área igual a pi por r al cuadrado. Ya os decía en los vídeos anteriores que en este tipo de ejercicios escribáis siempre primero la fórmula y luego ya sustituir los datos que tengáis. Pero así os va a ayudar a, por un lado, ir aprendiendo las fórmulas y por otro no confundiros al hacer el ejercicio. Bien, tenemos que sacar el radio. Pues si queréis podemos escribir que esto es 47,22, que es nuestro dato, y que esto es pi por r al cuadrado. Sabéis que pi es un número. Lo vamos a pasar dividiendo y resulta que nuestro radio al cuadrado va a ser 47,22 partido por pi, y de aquí nos sale que nuestro radio es la raíz cuadrada de 47,22 partido por pi. Y esto de nuevo para que podáis comprobar si utilizáis bien la calculadora cuando tenéis que poner pi por ahí por el medio. Pues esto daría 3,88. ¿Qué unidades tiene? Centímetros. 3,88 centímetros. Venga, el 3. Halla el área del trapecio rectángulo del siguiente dibujo. Acordaos que cuando hablábamos de trapecios había 3 tipos: escalenos, que no tienen los lados paralelos, o sea, ninguno de los 4 lados. Que no tienen ninguno de los 4 lados iguales.
escalenos, isósceles, que es cuando tienen los lados no paralelos iguales, que sería, o sea, que esos dos que yo acabo de marcar en rojo fueran iguales, que midieran lo mismo. Y luego está este, que es nuestro caso, que es el rectángulo, en el que su característica es que tiene esos dos ángulos rectos. Bien, entonces, halla el área del trapecio rectángulo del siguiente dibujo. El área de un trapecio es base mayor más base menor por altura partido por 2. La altura es esta. Conocemos las dos bases, lo que pasa es que nos falta precisamente la altura. Yo la marqué ahí a la izquierda, pero también la puedo marcar aquí. Y si lo marco así, ¿qué ocurre? Pues que ya me puedo ir fijando en que aquí tengo un triángulo rectángulo del cual conozco la hipotenusa, que es 5 metros. Quiero saber este cateto, y este cateto, aunque no lo parezca, sí que lo conozco, porque será, si estos son 11 metros y estos son 8, pues este trocito será 11 menos 8. Ese trocito son 11 menos 8, 3 metros. Por lo tanto, tenemos este triangulito, cuyos lados son 5 el más largo, la hipotenusa, 3 un cateto y h el otro cateto. Planteamos el teorema de Pitágoras, porque esto es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De aquí voy a despejar ya h directamente, que sería 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, o sea, raíz de todo eso. Y esto nos da 4. Unidades, metros. 4 metros. Pues ahora ya podemos calcular nuestra área, que sería, lo pongo aquí abajo, base mayor 11 más base menor 8 por 4 y partido por 2. Que estos son 19 por 2, 38. Si no me falla el cálculo, a las 2 de la mañana. Metros cuadrados. El 4. Calcula la longitud de una circunferencia cuyo radio mide 23,5 metros. La longitud era como el perímetro, lo que pasa es que se le llama longitud. L es igual a 2 por pi por r. Lo único que hay que hacer es sustituir la r por 23,5, lo que dé. 5. Calcula la longitud de un arco de circunferencia de 5,3 metros de radio y 63 grados de amplitud. Eso viene siendo que de nuestra circunferencia, en lugar de coger toda la circunferencia entera, o sea, en lugar de dar la vuelta entera, cogemos solamente un trozo. ¿Y qué trozo? El correspondiente a un ángulo de 63 grados. ¿Cómo calculábamos eso? Hay una fórmula, pero os decía que yo, que no soy amiga de aprenderme fórmulas, o por lo menos no de muchas fórmulas, yo me aprendo las justas y necesarias y luego manejo con ellas. Os decía que esto lo vamos a calcular como una regla de 3. Voy a calcular cuánto es la longitud de toda la circunferencia y esa longitud se va a corresponder con un ángulo de 360 grados y luego hago la regla de 3 para saber cuánto será lo que le corresponde a 63 grados. Nuestra longitud es 2 pi r. R es 5,3. Este sí que lo voy a calcular para poder luego hacer la regla de 3 y que lo veáis. 2 pi por 5,3 nos da 33,3. 33,3 metros. Perfecto. Pues 33,3 metros es a 360 grados, como x es a 63 grados. De aquí entonces sacamos que 33,3 por 63 partido por 360 tiene que dar el resultado que buscamos, por 63 entre 360, y esto es igual a 5,83. 5,83 metros. Esa sería la longitud del arco. Y el 6, que me acaba de quedar aquí un poco el pobre enclaustrado, es muy similar. Nos dice, calcula la longitud del arco rojo del siguiente dibujo. Vale, el arco rojo es este trozo. Aquí la dificultad está en que no nos dicen
a qué ángulo corresponde ese arco. Pero si nos fijamos en el dibujo, ¿qué hay? A ver, hay un cuadrado inscrito. El cuadrado tiene los 4 lados iguales y eso significa que estos, o sea, los vértices, los puntos en los que coincide con la circunferencia, están todos a la misma distancia. Es decir, que básicamente si son 4 puntos, estos 4 trozos de la circunferencia son iguales. Con lo cual esto es un cuarto de circunferencia. Si lo queremos ver como un ángulo, pues 360 partido por 4. 360 grados partido por 4. Pero creo que es más cómodo verlo como que es un cuarto de circunferencia. Calculamos la longitud de la circunferencia entera y luego calculamos la cuarta parte. Nos da el radio, con lo cual no tiene ningún misterio. 2 por pi por r, 2 por pi por 1,2. Y después de aquí, esto lo dividimos entre 4. A ver, esto serían 4,2 por pi. Entonces la longitud del arco serán 4,2 por pi partido por 4. Y lo que dé dará pues más o menos 3. El 7. Calcula el área de un sector circular de 17,8 centímetros de radio y 163 grados de amplitud. Vale, ahora en lugar de pedirnos la longitud nos están pidiendo el área de esta parte del círculo, que se llamaba, recordad, sector circular. La estrategia es la misma que acabamos de seguir, aunque tiene una fórmula. Vamos a calcular el área de todo y luego hacer una regla de 3 de si esta área es para 360 grados, pues X es para 163. El área del círculo es pi por r al cuadrado. Pi por 17,8 al cuadrado. Y ahora, esto, a ver, ...995,4 centímetros cuadrados. 995,4 centímetros cuadrados es a 360, como X es a 163 grados. 995,4 por 163 entre 360. Bueno, perdón. Pues esto nos da 450,7 centímetros cuadrados. Vale, pasamos ahora ya a otro tipo de figuras. Vamos a trabajar con figuras que tengan lados, ya no con círculos o circunferencias. El primer ejercicio, bueno, el 8. Halla el área de un triángulo equilátero en el que el lado mide 24 metros. El área de un triángulo es base por altura partido por 2. Necesito conocer esta altura. ¿Cómo la saco? Utilizando Pitágoras. La altura siempre es perpendicular a uno de los lados, con lo cual puedo construir un triángulo rectángulo, que en este caso es este. Conozco la hipotenusa, el cateto de la base, parece que no, pero sí lo conozco, porque si es un triángulo equilátero resulta que este punto es el punto medio del lado que nos dicen ahí que vale 12 metros. Por tanto, nuestro triángulo, en el que no conozco h, esto mide 24 y esto mide la mitad de 12, que serán 6. Calculamos con Pitágoras cuánto es h. 24 al cuadrado es h al cuadrado más 6 al cuadrado. De aquí nuestra h es la raíz de 24 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Sacamos cuánto es y una vez que tengamos nuestro dato, venimos aquí y lo sustituimos. Y de aquí nuestra base es 12 por lo que nos dé h, o sea, esto será igual a no sé cuánto. Pues este no sé cuánto lo metemos aquí y luego dividido entre 2 y da pues el resultado.
El 9. La vela de un barco es de lona y tiene forma de triángulo rectángulo. Sus catetos miden 10 metros y 18 metros. El metro cuadrado de lona vale 18,5 euros. ¿Cuánto cuesta la lona para hacer la vela? Necesitamos saber cuánto es el área de ese triángulo. Base por altura partido por 2. Nos dan la base, que son 10 metros, la altura, que son 18 metros, dividimos entre 2, y esto viene siendo 90 metros cuadrados. Cada metro cuadrado de lona cuesta 18,50 euros. Pues el precio, o sea el coste, será el número de metros cuadrados por lo que cuesta cada metro cuadrado. 90 por 18,5. Y ya nos daría los euros que sean. Bla, 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 bla. Euros. El 10. Calcula el área de la siguiente figura. Ah, bueno, aquí toca otra figura circular. Creía que no. Ya no me acordaba. En este caso lo que tenemos es una corona circular, pero no está entera, sino que es un trozo. Lo que vamos a hacer es calcular cuánto sería el área de esa corona circular si fuera entera, o sea, de toda esta corona. Y después diremos, vale, pero no la tengo entera. Tengo, en este caso yo diría que es la mitad, ¿no? O sea, si nos fijamos en que esto es el centro y si trazáramos por aquí una vertical, veríamos que esto y esto están en la misma línea. Por lo tanto, tendríamos que luego dividir entre 2 el área de la corona circular entera. Vale, borro por aquí. ¿Cuánto era el área de la corona circular? Lo que hacíamos era, si teníamos esta circunferencia grande, bueno, este círculo, mejor dicho, porque hablamos de áreas, lo que hacíamos era calcular el área del círculo grande y restarle el área del círculo pequeño. El área del círculo grande le llamábamos al radio R mayúscula. El área del círculo grande era pi por r al cuadrado. Y el área del círculo pequeño, o sea, esto era del grande y ahora del pequeño, era pi por r minúscula al cuadrado. R minúscula sería el pequeñito, R mayúscula sería el grande. Y si luego hacíamos la diferencia, el área de esa corona era pi por r al cuadrado menos pi por r minúscula al cuadrado, y de aquí nos salía, sacando factor común pi, esta expresión. O sea que, aunque os la sepáis de memoria, el razonamiento es muy sencillo. Simplemente es coger el círculo grande y luego, como le hacemos un agujero, pues tenemos que restarle la superficie de ese círculo más pequeño. En nuestro caso tenemos pi por r grande son 9 centímetros, pues 9 al cuadrado, menos r pequeña que son 6, pues 6 al cuadrado. Por si acaso no utilizamos bien esas potencias, 9 al cuadrado es 81, por 9 al cuadrado es 81 y 6 al cuadrado es 36. Primero hay que hacer esas potencias, acordaos. 141 con 37 centímetros cuadrados. Tenemos un cuadro de forma rectangular en el que la base mide 1,25 metros y la altura 60 centímetros. Fijaos que aquí en el dibujo ya fueron súper riquiños y nos hicieron el cambio de unidades. Cuando tengamos que hacer este tipo de cálculos de áreas, perímetros, las dimensiones de los lados con los que trabajemos tienen que estar en las mismas unidades. Si en el enunciado nos dan unidades diferentes, como es el caso, metros y centímetros, tenemos que pasar o los metros a centímetros o los centímetros a metros. Queremos ponerle 2 listones en la parte trasera, uno en cada diagonal, o sea, este y este, para reforzarlo. El metro de listón cuesta 2,75 y por ponerlo cobran 5,5 euros. ¿Cuánto cuesta reforzarlo? Genial. Tenemos que calcular cuánto mide cada diagonal de estas. Lógicamente, si os dais cuenta, como esto es un rectángulo, esa diagonal va a ser igual a esta otra. Con calcular una de ellas es suficiente, porque ya conoceré la otra, y para eso lo que voy a utilizar es este triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Necesito saber la hipotenusa.
d al cuadrado es igual a 125 al cuadrado más 60 al cuadrado. Despejamos nuestra d, que será la raíz cuadrada de 125 al cuadrado más 60 al cuadrado. ...138,65. Unidades centímetros, porque lo pasé a centímetros. Ahora, para calcular el precio, tengo que tener en cuenta que va a comprar 2 listones y además que a mayores van a cobrar 5,50 €. Bueno, y que el precio de cada metro de listón cuesta eso. Como el precio me lo dan por metro, esto es 2,75 € el metro. Casi que voy a pasar la longitud que me dio cada listón, en lugar de centímetros, o sea, quiero tenerla en metros, mejor. Lo divido entre 100 y son 1,3865 metros. Pues el precio será... Tengo 2 listones que miden cada uno de ellos estos metros. Ahora, ¿cuánto cuesta cada metro? El precio son 2,75 €. Pues eso por 2,75. Y ahora, si cobran 5,50, pues a mayores, si cobran 5,50, a mayores tengo que sumar 5,5. Y todo esto, vamos a ver cuánto da. $13,13 €. Perfecto. El 12. Las bases de un trapecio isósceles miden 18 metros y 12 metros y cada uno de los dos lados iguales 10 metros. Lo que os decía antes, en un trapecio isósceles los dos lados que no son paralelos miden lo mismo. Nos piden su perímetro y su área. Bien, el perímetro es muy sencillo, solamente tengo que sumar las dimensiones de los lados. Como me las dan, lo único que tengo que hacer es 12 más 18 más 2 por 10, porque tengo dos que miden lo mismo. Bueno, y lo que dé, ¿vale? Para el área tengo que utilizar la fórmula base mayor más base menor por la altura partido por 2. Las bases las conozco, lo que no conozco es la altura, que es esta. Pero voy a utilizar mi triángulo rectángulo, que sería un poco como lo que nos pasaba en otro ejercicio. Tenemos que utilizar este triángulo rectángulo. Ya incluso nos dan aquí cuánto mide ese trocito, o sea, este cateto, que es este trozo, ya nos dice que son 3 metros. Que en realidad es fácil de deducir, porque si esto es un triángulo así, un trapecio isósceles, resulta que este lado pequeño, esta base pequeña, está justo en el medio de la base grande. Por lo tanto, si nos lo imaginamos así, es fácil calcular que cada uno de estos trocitos tiene que ser la mitad de la diferencia que haya entre las medidas de esas dos bases. Nuestro triángulo mide 3 en este cateto, 10 en la hipotenusa y h en el otro cateto. El teorema de Pitágoras nos dice que 10 al cuadrado tiene que ser igual a h al cuadrado más 3 al cuadrado. Despejamos nuestra h, 10 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y una vez que tengamos la h, que nos dará el resultado que sea, pues venimos aquí arriba. Aquí la base mayor es 18, la base menor es 12. Dividiremos entre lo que nos dé. Y introducimos aquí multiplicando lo que nos haya dado esa altura. Y las unidades tendrán, o sea, serán metros cuadrados, ¿vale? Nos saldrá en metros cuadrados. Venga, que nos queda poco. Estos tres. Calcula el área sombreada de la siguiente figura. Estos ya son un poco más divertidos. El 13.
Nuestra área sombreada es la que veis ahí y resulta que aquí tenemos que pararnos un poquito a ver. Esta área sombreada sería muy fácil de calcular como la diferencia del área de este cuadrado grande menos el área de este cuadrado pequeño. Lo que pasa es que necesito conocer cuánto miden los lados de esos dos cuadrados. Y de eso se trata realmente el ejercicio, o sea, ese es el intríngulis. Bien, vamos a pensar. Fijaos, el lado del cuadrado pequeño, nos lo están nombrando aquí con la letra A, lo puedo calcular de una manera bastante sencilla, porque vamos a ver... Claro, sí, ya caí. Este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Vamos a pensar. Un cuadrado, si cogemos y trazamos por aquí las dos diagonales, ¿cuánto mide cada uno de estos ángulos? Los ángulos de una circunferencia son 360, o sea, quiero decir, estos cuatro ángulos interiores serían 360 entre los cuatro, pero si tengo cuatro que son iguales, 360 entre 4 son 90. Quiero decir con esto que este ángulo es un ángulo recto, por lo que ese triángulo azul que yo acabo de representar es un triángulo rectángulo, y gracias a que es un triángulo rectángulo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esa A. Y es precisamente lo que voy a hacer. A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, por lo que mi A es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado es 25 más 25. Por lo tanto, raíz de 50, que son 7,07. Unidades son centímetros. Vale, ya tengo cuánto mide, o sea, cuál es la longitud de este lado A. Ese lado A, ¿para qué me sirve? Pues para poder calcular el área de este cuadrado pequeño. Pero ahora necesito saber cuánto es el área de este cuadrado grande, o sea, necesito saber el lado de este cuadrado grande. ¿Y qué puedo utilizar? Pues mirad, que si estos son 5 centímetros, vamos a ir borrando alguna cosilla. Si nos fijamos en esto, que son 5 centímetros, ¿para qué nos habrán representado esta circunferencia de aquí? Para que nos demos cuenta de que 5 centímetros es el radio de la circunferencia, ¿vale? Si ahora lo visualizamos no como la diagonal, por así decirlo, de un cuadrado, sino que lo visualizamos como el radio de una circunferencia, ¿no? Y por ejemplo lo pensamos así, ese radio de la circunferencia, fijaos, ahora que lo representé de esta manera, si pensamos en este cuadrado, ¿qué pasa? A ver, esta circunferencia está inscrita en este cuadrado grande. Eso significa que el centro de la circunferencia coincide con el centro del cuadrado. Y lo que a nosotros nos interesa es que el radio de esta circunferencia es igual a la mitad del lado del cuadrado. Porque si lo trasladamos y lo represento aquí, ya se ve bastante claro que esto mide la mitad del lado. Por lo tanto, esto va a ser el doble de esto, que es esto, que son 5 centímetros. Pues esto significa que este lado que le voy a llamar L grande, mide el doble de 5 centímetros, 10 centímetros. Pues ahora ya lo tengo todo. Con esta dimensión de aquí calculo el área del cuadrado pequeño, que es A al cuadrado, pues 7,07 al cuadrado.
nos da 50, claro. 50 centímetros cuadrados. Y ahora, con esto de aquí, calculo el área del cuadrado grande, que es L al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado, que son 100 centímetros cuadrados. Y por último, ¿cuál es el área de la sombreada? El área sombreada es la diferencia entre el área del cuadrado grande y el área del cuadrado pequeño, que viene siendo 100 menos 50 centímetros cuadrados. Penúltimo, calcula el área coloreada de verde, bueno, lógicamente en color sería esto, verde, de la siguiente figura. Será una estrategia más o menos similar. Necesitamos saber cuál es el área de esto y después le restaremos el área de esto. Por tanto, necesitamos conocer cuál es el radio de esta circunferencia grande y cuál es el radio de esta circunferencia pequeña. ¿Qué dato nos dan en esta ocasión? El lado de este cuadrado que está inscrito, este cuadrado está inscrito en la circunferencia grande. O sea, es prácticamente lo mismo que teníamos antes, lo que pasa es que ahora los datos que nos dan son distintos. Estos 2 centímetros, ¿a qué es igual? Fijaos, es igual al diámetro del cuadrado grande, perdón, del cuadrado pequeño, o sea, es igual al diámetro de esta circunferencia pequeña, perdonad. 2 centímetros es igual al diámetro de la circunferencia pequeña. Así que el área de la circunferencia pequeña la podemos calcular porque será pi por r al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro, con lo que esto será pi por, si queréis lo ponemos así, y entonces el área de la circunferencia pequeña es pi por el diámetro, que son 2, dividido entre 2 al cuadrado. Esto da pi centímetros cuadrados. Esta es el área de la circunferencia pequeña, o sea, del círculo pequeño, perdón. Cuando hablamos de área hablamos de círculo. Y ahora necesito saber cuál es el área de este círculo grande, cuyo radio será, pues, mirad, será este. Voy a representar así. Este es el radio que necesito saber. Si ahora nos fijamos en este dato que conocemos y nos fijamos en esto que queremos conocer, si lo prolongo y luego trazo esto, tengo un triángulo rectángulo del que me interesaría conocer la hipotenusa, porque así la mitad de la hipotenusa, si esta es la hipotenusa, lo que quiero conocer es el radio, que es la mitad de esa hipotenusa. ¿Sí? ¿Os dais cuenta de que esta hipotenusa es el diámetro de la circunferencia grande o del círculo grande? ¿Qué tipo de triángulo es este de aquí? Es un triángulo isósceles en el que tengo un ángulo recto y este cateto y este cateto, porque es un triángulo rectángulo también, estos dos catetos miden 2 centímetros. Genial. Pues la situación es la siguiente. Esto mide 2, esto mide 2 y esto mide, le vamos a llamar A. A al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Nuestra A es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz cuadrada de 8. $2,83 centímetros a secas. Y ahora que sé esto, resulta que el radio de mi circunferencia grande es la mitad de esta A. Porque A es esto. Y yo quiero saber este trozo, que es la mitad. Pues eso lo divido entre 2.
y nos da 1,41 centímetros. Y una vez que conozco esto, el área del círculo grande es pi por r al cuadrado, pi por 1,41 al cuadrado, (6,28 centímetros cuadrados). Y por último, ya no sé dónde porque no me cabe, lo único que tendría que hacer es la diferencia entre esta área y esta área, ¿vale? 6,28 menos pi, que nos da, curiosamente nos da pi. Entonces el resultado final, lo pongo por aquí, es 3,14 centímetros cuadrados, ¿vale? Después de haber hecho la resta de esto menos esto. Y ahora el último, que es este de aquí, que me ha quedado más encajonado que la puñeta, pero no os preocupéis que es bastante sencillo. Calcula el área sombreada de la siguiente figura. Vale, ¿de qué nos tenemos que dar cuenta? De que si quiero calcular esta área, lo que voy a tener que hacer es área de este círculo menos, o sea, todo esto menos el área de esto. Necesito conocer los radios de esas dos circunferencias, de esos dos círculos. De uno lo conozco ya, que son 2 centímetros. Y del otro, simplemente si en lugar de ponerlo así, este radio, lo pongo así, y cojo y lo prolongo y represento el diámetro de la circunferencia pequeña, ya me doy cuenta, de que esto coincide con el diámetro, perdón, coincide con el radio de la circunferencia grande. Por lo tanto, voy a escribir solamente el radio de la circunferencia pequeña son 2 centímetros. De aquí sacamos un área, que va a ser pi por 2 al cuadrado. Y el radio de la otra circunferencia es 2 veces esos 2 centímetros, o sea, son 4 centímetros. Y de aquí sacamos el otro área, que será pi por 4 al cuadrado. Y después haciendo simplemente la diferencia de los dos, o sea, área pequeña y área grande menos área pequeña, ya nos daría nuestro resultado. ¿Qué tareas vais a tener que entregarme de este vídeo? Pues a ver, en Edisgal vais a tener 2 ejercicios que se hacen directamente en Edisgal, o sea, no tenéis que entregarme a mayores nada de la libreta, sino que simplemente es que respondáis en estas 2 actividades, identifica polígonos y autoevaluación, a esas preguntas. Y ahora, a continuación os voy a poner los enunciados de unos ejercicios, que son los que sí que vais a tener que resolver en la libreta, sacarles fotos con la aplicación CamScanner para montar el PDF, y ese PDF me lo entregáis en la tarea que estará puesta en Edisgal, que se llamará así, ejercicios del vídeo del jueves. Por favor, haced lo del PDF en solamente un archivo, ¿vale? No me enviéis un PDF por cada página. Escaneáis como varios archivos, creo que en el vídeo incluso lo expliqué, en el vídeo en el que os decía cómo podíais pasar archivos a PDF. Entonces, si no lo veis claro, o sea, si no tenéis claro cómo se hace, miraos de nuevo el vídeo. El plazo ya sabéis que es hasta el viernes, o sea, hasta mañana a las 2:30 de la tarde, o de mediodía. Ahora, los ejercicios que vais a tener que hacer para entregarme de este modo son estos 4. Miradlos bien, son un poco del estilo de los que estuvimos haciendo ahora en el vídeo, pero bueno, con alguna cosilla distinta. Por ejemplo, aquí tenéis un hexágono regular que tiene su propia fórmula, como los polígonos regulares en general me refiero. Y nada, estos 4 serían los que tenéis que resolver en la libreta, pasar a PDF y entregármelos. Con respecto al Labbook, que os dije al principio que os iba a contar cómo tenéis que hacer la entrega. Lo que vais a tener que hacer es sacarle fotos. No os voy a pedir esta vez que me montéis el PDF, ¿vale? Entiendo que sea más sencillo, pues a lo mejor simplemente las fotos, las sacáis con el móvil.
como mínimo 4 fotos y como máximo 6 de vuestro lapbook y sus elementos. En esas fotos, el contenido que quiero ver como mínimo, además de lo que luego se os ocurra que puede ser interesante enseñarme, es esto: una foto general, o sea, una foto así vista de lejos en la que se vea todo el conjunto del lapbook, para hacerme una idea de cómo es. Después, una foto en la que se vea y se pueda apreciar bien la parte en la que hablábamos de los polígonos, con los elementos, o sea, de los elementos de los polígonos, perdón. Después, una foto también en la que se vean estos apartados que yo hice como un flipbook de cuadriláteros, de triángulos y de circunferencia, para ver exactamente cómo lo hicisteis vosotros. Y además, en las fotos que me mandéis, quiero comprobar que habéis incluido las fórmulas de perímetros y áreas que estuvimos viendo esta semana. De acuerdo, todo eso, esos entre 4 y 6 archivos de imagen, me los vais a entregar aquí, en una tarea de Disgals que se va a llamar así: entrega tu lapbook. Como muy tarde, la misma fecha, viernes a las 2:30. Os aviso que como máximo voy a poner que se puedan entregar 6 archivos, ¿vale? Entonces nada, bueno, si tenéis alguna duda, pues me preguntáis, pero creo que más o menos estará claro. O sea, yo lo que busco con esto de las fotos de vuestro lapbook es realmente poder comprobar si lo hicisteis o no y si incluisteis todo lo que teníais que incluir. Pues nada más, ya me iréis contando y la semana que viene cambiaremos de tercio y nos pondremos ya a trabajar en 3 dimensiones. Que paséis buen fin de semana.